Hola hermano, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, ¿y tú? Un placer saludarte como siempre. Como siempre, aquí andamos nuevamente. Fíjate que me han preguntado mucho sobre qué opina la iglesia sobre la sexualidad. Yo sé que es un tema que muchas veces los papás ocultan a sus hijos porque les da pena o Les da pena, no sé qué hablar de ello, pero yo pienso que es algo importante, ¿no? Porque Sí. ahorita por el desmadre que traen, ¿no? De las chavas que quieren abortar y todo eso, como yo he visto así en los programas que dicen, pues sí, pues mejor no te opérate o algo, ¿no? Pero Hay muchas cosas bueno, ahorita, hablando entonces, a sobre ver, la sexualidad, échale. que es importante que la iglesia saque estos temas, sobre todo pues porque ella es columna y fundamento de la verdad. Entonces, pues, nos puede dar una orientación buena, ¿no? Sobre esto. ¿Y tú qué opinas del aborto? Bueno, eso lo dejamos al final, porque si nos vamos, no, y podemos hacer un tema sobre eso, Sí, o sea, completito lo podemos hacer. Pero si nos empezamos a meter en lo del aborto, ya vamos a dejar de no, pero yo digo, bueno, este documento. una cosa yo digo así, bueno, rápidamente. Yo digo, bueno, en cierta forma, si fue violado algo, hay alguna cosa así un poco más. No, no hay Bueno, nada, no hay bueno, nada. Eso es, la situación es esta. es que mira, es Si un es tema por tan el placer complejo, y por toda esa es un situación, tema, es yo un digo tema que tan está mal. complejo que no vamos a poderlo abarcar en Pero bueno. una hora ni en dos y tendremos que aprender un tema Ok. especial. Ahorita más o menos, más bien me quiero referir a una declaración de la iglesia que se llama así, declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual. Y después hacemos, si gustas, no sé, la próxima semana cuando se pueda un tema sobre el aborto, claro que sí, con todo gusto. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Pues, adelante, échale de Bueno. tu ronco pecho. Ok, la sexualidad de hoy en nuestros días, tú sabes que es un tema que se aborda frecuentemente, sobre todo en medios de comunicación, ¿no? En libros, televisión, en la radio, incluso hasta en espectáculos se abordan los temas de la sexualidad. Y lamentablemente por esto se ha ido corrompiendo las costumbres. Y está habiendo una tremenda exaltación del sexo, de todo lo que sea sexual. Mucha exaltación, como te he dicho en otros temas, es un negociazo, ¿verdad? Incluso en los anuncios vemos situaciones sexuales, en todo. Lo que llama mucho la atención es un gran negocio, ¿verdad? Entonces ha hecho una tremenda exaltación del sexo por estos medios de comunicación. Y esta corrupción ha llegado ya ahora hasta el campo de la educación, hasta las escuelas, llegando a infectar la mentalidad con esto de millones de personas, ¿verdad? Este tipo de medios han propuesto a la humanidad maneras de comportarse que son totalmente contrarias a las exigencias morales del ser humano, favoreciendo con esto pues lo que es un hedonismo sin ninguna moral, absolutamente sin ninguna moral. ¿Qué es un hedonismo? Pues la búsqueda del placer por el placer, nada más el placer es lo único que buscan. Estos medios hacen creer a las personas que el fundamento y el fin de la vida es solo el placer, diciendo que el bien o lo bueno se encuentra en el placer inmediato, que eso es lo bueno y lo que debemos de buscar todos. Y esto ha hecho que en gran parte del mundo esté dominando lo que es el libertinaje y la desvergüenza, ¿verdad? Haciendo que en este tiempo que los criterios morales y las rectas maneras de vivir que han sido desde siempre sean desacreditadas y tomadas ahora como anticuadas. Ya esas normas son tomadas como anticuadas y esto pasa aún entre los católicos. No creas que nada más entre las personas ateas o mundanas, sino hasta en los católicos. Por eso, hoy muchos, ante estas opiniones contrarias a la doctrina de la iglesia, se preguntan qué es lo que deben de creer, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Qué es lo que debo creer como verdad hoy en estos días y qué es lo que está mal? Porque este medio de comunicación me dice tal cosa, en la escuela me dicen tal cosa, mis padres tal cosa, mis amigos tal cosa y la iglesia tal cosa. Entonces la gente empieza a desubicarse y no sabe realmente qué creer todavía como verdad. Y entonces la iglesia, como no puede permanecer indiferente ante esta confusión y ante esta relajación de las costumbres, y las opiniones erróneas de muchas personas y desviaciones sobre este tema de la sexualidad que se difunden por todo el mundo se difunden todas estas ideas erróneas, en respuesta, por medio de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, por su misión en la Iglesia y por el mandato del Papa, publicaron lo que se llama la Declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual. Déjame bajar un poquito más para acá la luz, está muy oscuro ahí. Ya nos agarra un poquito la tarde, ¿verdad? Bueno, Así es. ok. Y es que los obispos, observando las dificultades que tienen las personas para tener una conciencia sobre la sana doctrina moral en cuestión de la sexualidad y observando también la dificultad que tienen los pastores, los sacerdotes, para exponer estas doctrinas con claridad y con eficacia, observando todo esto los obispos, algunos de estos obispos y otros también en conferencias de obispos han publicado documentos sobre este tema de la sexualidad, como este que estamos viendo ahorita, que es Declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual. Bueno, esta declaración de la Santa Iglesia Católica comienza diciéndonos que los hombres tenemos el deseo de descubrir los bienes y potencialidades inscritos en nuestra naturaleza para realizar en nuestra vida un proceso
y un progreso cada vez mayor. Y nos dice que para eso el hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón, lo que hemos hablado, la ley natural impresa de Dios en los corazones de los hombres. Y nos dicen los obispos que al obedecer esta ley, que en obedecer esta ley consiste precisamente la dignidad humana. Y también que en la obediencia a esta ley, cada uno será juzgado personalmente. En la ley impresa que tienes en tu corazón tú, en la que tengo yo, en la que Dios nos puso a cada ser humano, seremos juzgados personalmente por todos los actos que hagamos. Esa ley que nos dice lo que está bien y lo que está mal, y que la tenemos todos los seres humanos. Bueno, pero además de esta ley natural, Dios nos muestra el comportamiento moral que debemos seguir por medio de ¿qué? Por medio de su revelación. Él nos propuso como modelo, Dios nos propone como modelo a nuestro Señor Jesucristo, el cual mediante sus enseñanzas que nos dio y sus ejemplos de vida, nos lleva a la luz verdadera. Así lo dice la Sagrada Escritura, que el que sigue a la luz que es Cristo no anda en tinieblas. Nos dicen los obispos que no se puede promover de ninguna manera la dignidad del hombre si no se respeta el orden de su naturaleza, y que en la sociedad muchas cosas han cambiado y seguirán cambiando y seguirán evolucionando a través del tiempo. Todo va cambiando con el correr de los años. Pero la evolución en las costumbres o en la moralidad debe estar siempre en los límites de los principios fundamentales e inmutables, o sea que no cambian, de contenidos en la ley divina y eterna. Por esa ley eterna, por la cual Dios ordena, dirige y gobierna el mundo, y también dirige los caminos de los hombres según el designio de su sabiduría y de su amor, ¿verdad? Dios permite al hombre, nos permite a nosotros conocer su ley, tanto interiormente como por esa ley natural que tenemos impresa, como en la revelación, para que el hombre pueda conocer la verdad, pero la verdad, que es la que no cambia ni cambiará jamás. La verdad es inmutable y la verdad no cambia. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: yo mismo soy el camino, la verdad y la vida, y la verdad no cambia. Aunque muchos hoy ignorantemente digan que la regla para el actuar de cada uno no se puede encontrar escrita en la naturaleza humana, ni tampoco en la ley revelada por Dios, que la única regla general de la ley ahorita es la caridad y el respeto a la dignidad humana, y que los mandamientos de la ley de Dios deben ser vistos así como algo que era, pues, para una cultura particular, para un tiempo, ¿no? Cuando estaban los señores, esos mandamientos eran para ellos, era para una cultura en particular. Esos mandamientos fueron necesarios en aquel momento determinado de la historia. Eso era para aquella época, pero no, hoy no aplican. Eso es lo que dice. Esto es totalmente falso. Pues se ve claramente la existencia de leyes inmutables, o sea, no cambiantes, inscritas en la naturaleza humana, leyes idénticas en todos y cada uno de los seres dotados de razón. Todos tenemos la ley impresa, todos sabemos que robar es malo, sabemos que quitar la mujer al prójimo es malo, sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo sabemos por esa ley impresa, más aparte de la revelación, ¿verdad? Y nuestro Señor además instituyó su iglesia para conservar y transmitir sin error las verdades en cuestiones del orden moral, porque estamos hablando de la sexualidad dentro del orden moral, lo que es el orden moral, o el orden sexual, digámoslo así. Y así la iglesia interpreta no solo en la ley revelada de Dios, sino también en los principios morales que digo que están impresos en la naturaleza humana y que afectan al desarrollo de la santificación del hombre. Y así la iglesia aplica la ética sexual, interpretando estas dos, la ley natural y la ley divina, y apoyada sobre todo en la tradición de la iglesia. Porque te acuerdas que siempre lo hemos dicho, en la iglesia es magisterio, tradición y sagrada escritura. Entonces también se apoya en la tradición de la iglesia, en los santos padres y lo que ha venido sucediendo desde el principio, desde la iglesia primitiva, y lo que nos han aconsejado sobre la moral sexual. La iglesia ha atribuido algunos mandamientos inscritos en la ley de nosotros. La iglesia dice que esos mandamientos están inscritos en la ley natural de nosotros, tienen un valor absoluto e inmutable. Y la iglesia misma ha considerado que el que viola esa ley escrita en el corazón se opone directamente a la doctrina y al espíritu del evangelio. Eso lo dice la Santa Iglesia. Y es que en este campo de la ética sexual existen ya principios y normas que la iglesia ha transmitido desde siempre sin la menor duda, sin ninguna duda, aunque las opiniones y las nuevas costumbres del mundo se opongan a ellas, ¿verdad? Ya estas normas ya están y la iglesia las ha transmitido. Que la cultura se oponga a ellas, que las opiniones se opongan a ellas, no importa. La iglesia lo ha transmitido desde siempre sin la menor duda. Estos principios y normas que nos ha transmitido la iglesia no tienen su origen en un tipo particular de cultura, como decían, no, es que era para una cultura anterior, en aquellas épocas se usaba, en aquellas épocas era pecado. No. Estos principios y normas no tienen su origen en un tipo de particular cultura, sino en el conocimiento, como dije, que la iglesia tiene de la ley divina y de la ley impresa en el corazón de los hombres. Las dos son leyes de Dios. Una está impresa, escrita en el corazón, y otra en tablas de piedra. Y por eso, a estos principios no se les puede considerar nunca, nadie puede decir, es que eso ya caducó, nunca se les puede considerar como caducados, como viejos. No se puede poner en duda con el pretexto de que hoy ya existe una nueva cultura y eso ya no aplica. Eso es totalmente falso, el que te diga eso es totalmente falso.
La Iglesia expone claramente y sin dudar que el uso de la sexualidad tiene, esto es muy importante, el uso de la sexualidad tiene su razón de ser solo para el matrimonio, para la finalidad del matrimonio y la función del matrimonio. La Iglesia indica que la vida sexual, que está ordenada a la verdadera dignidad, no a la dignidad que te da el mundo, no, a la verdadera dignidad humana, guarda íntegro el sentido de la mutua entrega de los esposos y de la humana procreación. Acuérdate que lo habíamos dicho, el matrimonio es unitivo y procreativo en el contexto del verdadero amor que se da solamente en el matrimonio. Y la moralidad del acto sexual solo es honesta cuando este acto respeta su finalidad, que te decía que es la unitiva y la procreativa dentro del matrimonio legítimo. Esta declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual que nos hace la Santa Iglesia Católica no propone tratar todos los temas de la sexualidad, ni todos los abusos de la facultad sexual, y tampoco fue hecha para tratar todo lo que es la castidad, no. Esta declaración de ética sexual, lo que hace, su intención es recordarnos más bien el juicio de la Iglesia sobre algunos puntos muy particulares, que son los más importantes ahorita que han visto los obispos, algunos puntos muy particulares por la necesidad urgente de oponerse a errores graves y a normas de conducta aberrante en estos tiempos ampliamente difundidas. Por eso, esta declaración de ciertas cuestiones de ética sexual, solo trata 3 temas. Estos son sexo antes del matrimonio, homosexualidad y masturbación. Vamos a ver cada uno en orden, ¿verdad? ¿Qué te parece? Y sí, está muy bien. Está interesante. Bueno, vamos a hablar de estos 3 porque hay 1000 cosas dentro de la sexualidad, hay 1000 cosas, pero este documento no quiere abarcar todo, ni decirnos todo lo que es la castidad y lo que es la pureza y lo que es la lujuria, no. Nada más va a tratar sobre estos 3 puntos que ahorita vamos a ver a continuación. Oye, las personas que tienen sexo antes del matrimonio. Aquí están, aquí vamos a ver esto. También se va a ver. Aquí lo vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con esa. Las relaciones antes del matrimonio. ¿Qué te parece? Excelente. Bueno, nos dice esta declaración de la Santa Iglesia Católica que muchos hoy reclaman el derecho. Lo reclaman como derecho, porque todo el mundo, acuérdate lo que estamos en el tema pasado, todo el mundo quiere los derechos, pero no quiere las obligaciones. Nos dice la Iglesia que muchos hoy reclaman el derecho a la unión sexual antes del matrimonio, cuando supuestamente ellos ya están decididos a casarse. Supuestamente en su mente, de ellos, de los novios, ya existe un amor conyugal en su mente. Entonces, pues reclaman el derecho a tener sexo antes del matrimonio. Y reclaman más este derecho cuando el matrimonio se ve impedido por alguna circunstancia, ¿no? Económica o de los papás, de lo que sea. Se ve impedido, entonces ellos reclaman que tienen el derecho a tener relaciones sexuales. O también lo reclaman cuando esta relación parece que fuera absolutamente necesaria para conservar el amor. El supuesto amor, porque ya lo hemos visto, el amor no es la sexualidad. El acto sexual es una cosa y el amor es otra. El amor es preocuparte por el bien supremo del otro y entregar tu vida por el bien supremo del otro, que es la vida eterna. Entonces aquel que está mandando la condenación o que está haciendo que el otro viva en pecado no está practicando el amor. Porque bueno, esto es equivocado, como dicen. Muchos es que necesitamos, porque si no nuestra relación se puede acabar, porque absolutamente necesitamos la sexualidad para conservar el amor. Eso es una mentira, es una falacia. Oye, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nunca tuvieron relaciones y a la hora que pues ya se casan y todo y no es lo que ella esperaba ni lo que esperaba? Ya te lo había dicho yo y lo habíamos repetido. Más para que le des una repetición. Ok, te lo vuelvo a repetir. Porque acuérdate. Están pensando ellos ahorita van a decir. Ok, nomás acuérdate de esto. Es una remembranza. Bueno, acuérdate de esto. Te lo voy a decir nuevamente. Dios, cuando bendice algo, lo bendice al 100 y lo bendice para siempre. Por eso él mismo fue el que dijo, y esta unión que no lo separa el hombre. En aquellos tiempos había una prefigura de la Sagrada Eucaristía, que era el maná que Dios bajaba del cielo. ¿Qué crees que característica tenía ese maná? Porque venía del cielo, porque venía de la bendición. Tú agarrabas esa pequeña escarcha de nieve y te la comías, y querías pollo y te sabía pollo. Y querías pizza y te sabía pizza. Bueno, que en aquellos tiempos no se había pizza, o había borrego, no sé. X comida la querías y te sabía perfectamente y exactamente eso. La bendición que Dios da sobre el sacramento del matrimonio tiene ese poder, porque es bendición que viene de Dios y viene de arriba. Hace que la sexualidad tenga un sabor exquisito dentro del matrimonio, porque es una bendición de Dios y porque Dios no miente. Dios ni es mentira ni puede ser mentiroso. Dios es la verdad auténtica. Y cuando Él bendice, bendice con todo. Es como cuando Dios dice, no, y si Dios te quita una enfermedad, te sana totalmente del corazón, pues te morirás de cualquier cosa menos del corazón. Y cuando Dios bendice un matrimonio, te sabrá a lo más exquisito del mundo, aunque tú no lo sepas cómo se llama. No es lo que tú supuestamente querías, pero Dios hace que tu corazón y el corazón de tu esposa se entreguen de tal forma que no hay comparativo en una relación que está por fuera, donde no hay un verdadero amor, porque ahorita vamos a hablar de eso. Mucha gente, nomás rápidamente, es que me dijiste que entraran a esto, no me puedo ir con tantos temas.
No, Es que se me va a olvidar. Es que ya se me fue. Es lo que te iba a decir con no. Bueno, a ver, dime, se me fue la idea. Pero dime, no, dime, se me fue la idea. O sea, por ejemplo, tú dices que Dios, que ya te va a hacer una cosa especial cuando ya tú te cases. Así es. Ok. ¿Y si no es así? Pues es no creer en Dios. Yo nomás bueno, te voy a revolver. Ya me acordé de lo que te iba a decir. O sea, no si no puede es... haber amor si no hay Dios. Espérame, es que, mira, no vamos a entender una cosa y no vamos a regresar tanto. Faltan muchas cosas, pero bueno. No puede haber un amor real si no hay Dios. Dios es amor, Dios es el amor, Dios es el verdadero amor. Todo lo demás se llama sentimentalismo, absurdo. Y si yo no tengo Dios en mi vida porque vivo en pecado mortal, lo primero que sale de mi alma es la caridad, el amor verdadero, porque estoy viviendo en pecado mortal, ¿cómo puedo amar? Amaré con un amor mundano y falso, pero no con el verdadero amor que viene de Dios, ¿me entiendes? Cuando ese verdadero amor que viene de Dios está por la gracia santificante de ti y está por la bendición del sacramento de matrimonio, vas a apreciar a tu esposa increíblemente por encima de lo más, porque es una virtud teologal que te hace dar cuenta. Yo te lo he dicho, es como la fe. Te voy a explicar la fe. ¿Qué es la fe? Una virtud teologal. Es cuenta que un árbol, te lo he dicho, de duraznos, le pones una pera y da duraznos pera. Hace que demos frutos sobrenaturales que no dan cualquier ser humano. Y sobre todo en el amor. Si estás lleno de la caridad de Dios, si estás con la bendición de Dios, el amor tuyo tiene que ser pleno y total. Dios no se equivoca, Él no lo dijo. Si Él no lo está diciendo, el hombre se une a su padre y a su madre, y es una orden del Dios Padre, y es una bendición que Jesucristo nos da, y Él renueva ese sacramento del matrimonio, es porque Él va a velar por ese matrimonio, va a hacer que ese matrimonio sea, si el hombre no opone o no pone resistencia a las gracias divinas de Dios, va a ser un matrimonio muy bueno. Y el sexo, bueno, para empezar, te lo había dicho también, el matrimonio y el amor no completan nada más el sexo, no es el sexo. El matrimonio es un plan de vida juntos, el matrimonio es apoyarse mutuamente el uno al otro, el matrimonio es otras cosas más que el sexo. Por eso es lo que dicen los jóvenes, reclamamos el derecho a tener sexo para nuestro amor. ¿Cuál amor? Si ni siquiera hay un plan de vida juntos. ¿Cuánto tiempo van a estar mientras estemos contentos? Tú no lo estás amando, te estás amando a ti, te estás buscando a ti, tu satisfacción personal, tu satisfacción propia. ¿Dónde ves el amor ahí? Ahí se ve el egoísmo. Es un tema muy, muy amplio. Yo quiero basarme nada más a lo que dice aquí la Santa Iglesia Católica. Pero yo les garantizo que aquel que está en gracia de Dios tiene el verdadero amor y la caridad en él. Y puede amar plenamente. Y con la bendición del sacramento del matrimonio, Dios va a suplir todo lo que haga falta en uno. Eso te lo garantizo. Por eso estoy en la Iglesia Católica, por eso estoy en la Iglesia de un Dios vivo que nos ha prometido todo eso. Nos asistirá y estará con nosotros en todo. Sin mí nada puedes hacer, incluso el sexo. Y el amar a una persona. Sin él no podemos hacer nada. Y es palabra de Dios. Si podemos continuar, porque si no nos vamos a quedar en ese pedacito. Bueno, ok. Ya hasta estoy sudando. Bueno, ok. Al respecto de esto nos dice la Iglesia Católica que esto es totalmente opuesto a la doctrina cristiana, la cual afirma, sin duda, que todo acto genital, es que no confundan hacer el amor con el acto genital. Vamos a hacer el amor. Hice el amor con una prostituta, no tuviste un acto genital, relaciones sexuales, no hiciste el amor. El amor no se hace así. El amor, ya te lo dije, el amor no se hace. Para empezar, el amor es Dios, y el amor es con los mismos ojos de Dios ver al otro, y así como Dios se sacrificó por nosotros, sacrificarte por el otro. Ese es el amor, ese es hacer el amor. No, esto se llaman relaciones genitales. Bueno, nos dice la Iglesia, la cual afirma sin duda que todo acto genital humano debe mantenerse solo dentro del matrimonio, porque por muy firme que sea el propósito de casarse, de los que tienen estas relaciones sexuales prematuras, ¿cuántas parejas han desbaratado? Igual ahorita de casados, también te lo explico. De casarse, los que tienen estas relaciones sexuales prematuras, este propósito no garantiza que la sinceridad y la fidelidad de la relación queden aseguradas y protegidas contra los vaivenes de la pasión y la libertad. Oye, no estoy casado y puedo tener una canita al aire, pues con todo, con más confianza. Si a veces lo hacen unos casados sabiendo que es pecado de lo que se enfrentan y sabiendo las leyes tanta gente de Dios, ¿con qué facilidad no lo harán los que ya están en pecado y no hay problema? Me puedo ir con otro, no me gustó, no se me antojó. No hay una seriedad, es lo que nos dice la Santa Iglesia Católica. ¿Cómo van a estar protegidos contra los vaivenes de las pasiones? Son gente encendidas en pasiones que se pueden apasionar por otro en un momento dado rápidamente. Y con esa libertad pueden hacer lo que quieran porque no están obligados por nada. Ni por la ley civil, ni por la ley divina. ¿Me explico? Al contrario, se separan de esa persona y dicen, bueno, ya no estoy en pecado, pero ya caen con otra. No hay una obligación. Fue directamente nuestro Señor Jesucristo el que quiso que fuera así el matrimonio, no yo, no la Iglesia Católica, fue nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo incluso el Evangelio, pues ahorita más o menos, te digo de lo que trató, pero primero déjame decirte, fue directamente nuestro Señor el que quiso que fuera así de estable la unión matrimonial, y por eso la restableció diciendo, ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, no dijo, se unirá a otra mujer, a una muchacha, una mujer, a su esposa, y los dos se harán una carne. Pues bien, lo digo yo, dice Jesucristo, lo que Dios unió que no lo separe el hombre. Es palabra de Dios.
Dios es el que está poniendo esta ley, esta norma. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nos conviene, no nosotros. Él sabe que no le conviene a una mujer estar entregando su media vida para que el rato el otro la deje por otra y el otro por la otra y se haga un cochinero. Que incluso ya vamos a hablar de una, ¿cómo se llama? Como si te metes con una persona y luego con otra, ya no tienes esa tonalidad, ese color rosa que le vas a dar a tus hijos, sino que ya traes parte de él en ti, parte de ella en ti, y vas y te metes con otro, y entonces tu nuevo esposo trae parte de él, de ella y de ti, y de ellos y todos, y se hace un bolón, y luego vienen los hijos con los problemas. Ya lo han visto, si gustan ver el video que se llama, ¿cómo se llama? La sexualidad en el plano divino, o la sexualidad en el plan de Dios para los hombres. Por ahí está, lo pueden ver. Bueno. San Pablo con mucha claridad nos dice, y le dice a los célibes y a las viudas, si no pueden vivir en continencia, o sea, sin tener relaciones sexuales, si no pueden vivir así, no tienen otra alternativa que casarse. Lo dice San Pablo. No dijo, si no se pueden mantener en continencia, métanse con quien sea. No tienen otra alternativa. Si quieren estar con Dios y cuidar su vida eterna, no tienen otra alternativa que la de casarse. ¿Y por qué no les permiten a los padres casarse? Y dijo, mejor es casarse que abrazarse. Bueno, ese ya es otro tema. Bueno, pero ese ya lo hemos hablado. Viene junto con revuelto, ¿no? No viene junto con revuelto. Porque ahí... el tema del celibato, no, sí, y también las hay con los abuelitos. Hay muchas violaciones del papá que tiene a la esposa y tiene relaciones con las otras 3 hijas, con sus propias hijas. No, espérame. No confundan, ¿no? Y también se han dado casos de abuelitos pederastas, de tíos pederastas, de hermanos pederastas, de todo. Por eso se han dado las peores aberraciones, te lo puedo decir, pero nos vamos a alargar mucho en el tema. Espérate, ahí te va, rápidamente, ok. Porque si nos vamos, nos alargamos mucho. Ya vi. Ok, si nos vamos, nos alargamos mucho. El celibato es Dios el que está detrás de él. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en la Sagrada Escritura. Hay unos que se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos y hay unos que los han hecho eunucos los hombres. El que se hace eunuco por causa del reino de los cielos, como también lo dice San Pablo, es para no compartir su amor con una mujer y con todos los demás feligreses y Dios. ¿Sí me explico? Porque el que está ocupado, lo dice San Pablo, el que está ocupado en las cosas del mundo no puede ocuparse de las cosas del Señor. Entonces es un corazón dividido, no un corazón indiviso viendo nada más a Dios y a los que les encomendaron, a su grey, a sus ovejas. No, su corazón está dividido entre la esposa, los hijos y el que se quiere confesar. Permítame que mi esposa está enferma. Permítame que ocupo llevar a la casa. Espérame, es que si no te entregas completamente no puedes ser un buen pastor. Entonces la iglesia puso ese requerimiento que al principio no fue así, porque Pedro fue casado y todo, pero a partir de nuestro Señor se hizo así. Se hizo ese requerimiento y lo dijo San Pablo, porque San Pablo lo dice, no puedes servir a tu familia y entregar tu corazón a tu esposa y a tus hijos y al mismo tiempo a todos los feligreses por igual. ¿Por quién vas a optar primero? ¿Por tu familia o por los feligreses? No se puede por los dos. Bueno, se podría. Pero ¿por quién optarías tú? ¿Por tu esposa y tus hijos o por todos los demás? Por los vecinos y por los que ocupan ayuda. Si ocupa ayuda a tu esposa y tus hijos, si ocupa ayuda a los vecinos, ¿a quién dejarías para darle ayuda al otro? Lógica, entonces, ¿me explico? Bueno, entonces por eso no conviene. Ahora, si Dios dice que se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos y que aquel que deje padre, madre, todo terrenos, todo lo que tenga por él lo respaldará y estará con él, Dios da la gracia para esa situación. La palabra eunuco? Eunuco, unos son castrados y eunuco es uno que no quiere tener relaciones sexuales. Se ve de las dos maneras. Claro, el padre aquel que lo sacaron porque dijo, si un ojo te hace pecar, quítatelo. Sí, fueron dos que iban a ser padres de la iglesia y no fueron, no me acuerdo los nombres. Eunuco. Se castraron y eso no, es que contra qué luchas. Lógicamente, lo dice la Sagrada Escritura, el sacerdote está sacado entre los hombres para que ofrezca tanto por sus propios pecados como los demás. Y si nuestro Señor Jesucristo, si nuestro Señor Jesucristo se hubiera llevado lonche al desierto, ¿qué mérito tendría cuando el diablo le proponía comer? Es que tienes que luchar. Si el ejemplo nos da a nuestro hermano mayor Jesucristo, que se pone en las tentaciones y sin comer y sin tomar agua 40 días, el sacerdote va a tener las tentaciones y las tenía San Pablo. Señor, quítame este aguijón de la carne que me pica. No, con mi gracia te basta. Si no, ¿cómo se santifica? ¿Pero por qué? Nos vamos a ir por otro lado, ya nos dejamos el documento por la paz. Sigue. Es que le vamos a dejar el documento. Si quieres al final todas esas, si alcanzamos te las respondo, pero es que ya dejamos esto medio cortado. Bueno. San Pablo dijo que si no te puedes contener, mejor es casarse que abrazarse en deseo. No dijo mejor es tener relaciones sexuales, por favor, dijo es casarse que abrazarse. Y es que el amor de los esposos, deben de saber que el amor de los esposos queda asumido por el matrimonio en el mismo amor por el cual Cristo ama a su iglesia. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Dice San Pablo, hablando del matrimonio, del misterio de Cristo y la unión con su iglesia, este es un misterio tan grande, pues yo lo refiero al mismo amor de Cristo por la iglesia. Quedamos sumergidos en ese mismo amor de Cristo por la iglesia. Y quedamos dentro del amor de Cristo. Por eso digo, Cristo es el que nos dota en la relación. Si va con seriedad, si va en el nombre de Dios, a que ese matrimonio perdure. Claro que podemos oponernos, sí.
Podemos oponernos a la gracia de la salvación, pero Dios va a poner todo su parte para que esto triunfe y salga adelante. O sea, contamos con la ayuda y con el respaldo de Dios. Mientras totalmente contrario a esto es el uso de la sexualidad fuera del matrimonio, que no tiene la finalidad del verdadero matrimonio, fidelidad, que son dos cosas. El matrimonio tiene que tener fidelidad y perdurabilidad. O sea, el matrimonio es solamente el uno para el otro y para siempre. Eso no lo tiene una relación por fuera del matrimonio. No es para siempre, es mientras estemos contentos. Y he visto 1000 casos que andaban con uno, ya con el otro, lo con el otro, con el otro. Y hasta en mi propia casa, con mi familia, lo he visto. Quería ahora ya quiero otro y mañana ya quiero el otro. Bueno, es que no es para siempre ni es la fidelidad, no es cierto. No son los fines del matrimonio. Eso pasa, sí pasa de repente. En algunos matrimonios pues olvida todo cuando están totalmente libres. Bueno, no tiene la finalidad del verdadero matrimonio, fidelidad y perdurabilidad, solo el uno para el otro y para siempre. Y que tiene una relación sexual prohibida, profana el templo del Espíritu Santo, en el que al ser bautizado se ha convertido. Es que si es una relación sexual prohibida por la iglesia y por Dios, lo único que termina haciendo es profanar su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y que cualquier bautizado se convierte en templo del Espíritu Santo. Y profanas el templo del Espíritu Santo, no lo digo yo, lo dice San Pablo. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas, lo dice con mucha claridad. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. No saben, dice, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes. No entristezcan al Espíritu Santo, nos lo dice San Pablo. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio no pueden ser nunca legítimas, porque no se ha establecido una definitiva comunidad de vida entre un hombre y una mujer. Así lo he entendido y así lo ha enseñado siempre la iglesia. Pues digo, no es costumbres de aquellos tiempos y vamos a cambiarlo porque la opinión de nosotros es diferente. Entonces, si ya opinamos, ya no es pecado. Es democrático si es pecado. No. Lo ha enseñado siempre con fidelidad y con verdad la iglesia. Que la gente se cierre los oídos o no lo quiera entender es otra cosa. Así lo he entendido y enseñado siempre la iglesia. Ella nos enseña que el amor tiene que tener su salvaguarda en la estabilidad del matrimonio para que la unión sexual responda verdaderamente a las exigencias de su propia finalidad y de la dignidad humana. Y estas exigencias reclaman forzosamente un contrato conyugal sancionado y garantizado por la sociedad, un contrato que instaura un estado de vida importantísimo para la unión exclusiva del hombre y de la mujer, como para el bien de su familia, de la prole, de los que vienen, y de toda la comunidad de la sociedad humana, y un compromiso con Dios por medio del sacramento del matrimonio. También en este asunto los obispos nos hablan de otra cuestión muy cierta, y no vas a dejar mentir. Dicen que los que tienen relaciones sexuales prematrimoniales, por lo general no quieren hijos, se están cuidando. ¿O miento? No, pues claro. Los que viven en relaciones sexuales prematrimoniales están abiertos a la vida y a todos los hijos que Dios le mande. Contéstame tú eso. No, pues no. Entonces están tomando pastillas anticonceptivos y cuidándose, ¿sí o no? Pues claro que sí. Bueno, esto lo dice la iglesia. Dicen que los que tienen relaciones sexuales prematrimoniales por lo general no quieren hijos. Y aún, si no queriendo hijos engendraron uno, esta situación, ya la bronca, perjudican al tercero. Esta situación inestable de la pareja afecta directamente a los intereses de los hijos, porque estos hijos se verán privados de la convivencia estable y para siempre de sus papás, para que puedan desarrollarse dentro de una familia adecuadamente y encontrar el camino, los medios necesarios para integrarse en la sociedad. O sea, el perjudicado se dijo, no lo querían, pues ya te aguantamos, pero oye, y a lo mejor el hijo va a ser causa de separación, ¿y con quién me voy? ¿Con el papá o con la mamá? ¿O qué es lo que pasa? ¿Crees inestable? Así son los matrimonios, así es la vida. No ve una congruencia de amor. Si te veras ahí una congruencia de amor, así me dice mi esposa, me entrego para toda la vida, solo para ella, exclusivamente para ella y para siempre. Y la mujer para el hombre. No ven eso los hijos. Entonces perjudicas también a terceros. Por eso, no se pueden comparar nunca las relaciones prematrimoniales con el amor conyugal que está abierto a la vida. Yo aquí, mira, lo que veo son dos faltas. Ok, una es la fornicación. Estás pecando, estás cometiendo un pecado, estás yendo en contra de lo que Dios Señor dice, estás fornicando. Pues decía ahora el Evangelio, aquel hombre que se divorcia y se casa con... No, que esto no es el tema, este es de los jóvenes que tienen relaciones antes del matrimonio, pero también está aquel que se casa y aquel que se divorcia, se casa con otra, comete adulterio, eso trató, y aquella mujer que se casa y se divorcia y se casa con otro, comete adulterio, no lo digo, lo dice el Señor. Entonces estás adulterando, estás fornicando, estás en pecado, y aparte de eso, es doble pecado porque está la anticoncepción, que también es pecado. Matando con la pastilla niños que iban a nacer en tu vientre, que son niños microabortos que no te das cuenta, por la anticoncepción. Entonces estás ¿cómo se llama? En fornicación, estás en, ¿cómo se llama? Como dijo ahora nuestro Señor, en adulterio, y estás contra la vida. Entonces, qué bonito. Y por eso es que ya todo el mundo lo hace, hay que hacerlo también nosotros. No, no es así. Es pecado y va a seguir siendo pecado. Yo solo digo a mis hijos. Es pecado y seguirá siendo pecado. Bueno, es por esto
que el sexo es solo para un verdadero matrimonio, donde el consentimiento de las personas tiene que ser manifestado exteriormente ante la sociedad, en el matrimonio al civil, y expresarse según las leyes de la iglesia, con su consentimiento que hará de su matrimonio un sacramento de Cristo. Eso termina diciendo este documento sobre las relaciones prematrimoniales. Esto de algunas cuestiones de ética sexual. Lo pueden leer, ahí está en el internet. Ahorita les dejo el nombre y todo y lo pueden leer. La segunda cuestión a que se refieren estas declaraciones es a las relaciones homosexuales. ¿Okay? Dice esta declaración que apoyándose en cuestiones psicológicas, algunos juzgan con indulgencia e incluso llegan a excusar totalmente las relaciones homosexuales, o sea, las relaciones entre personas del mismo sexo, excusándose y agarrando, apoyándose en cuestiones psicológicas. Juzgan con indulgencia y llegan así, esto no es ni pecado ni nada malo. Y esto es totalmente contrario a la doctrina del magisterio, es contrario al sentido moral del pueblo cristiano. Y además, estos que juzgan así y excusan a algunas relaciones homosexuales sin ningún fundamento, dicen que hay dos tipos de homosexualidad. Según ellos, sin ningún fundamento, dicen hay dos tipos de homosexualidad. Una, entre los homosexuales cuya tendencia viene de una educación falsa, de falta de moral, de supuesta evolución sexual, de hábito contraído, de malos ejemplos y otras causas. Es una homosexualidad, dicen ellos. Esta homosexualidad es transitoria o al menos no es incurable. Pero hay otra homosexualidad, dicen ellos. Y la otra son los homosexuales que son incurables por una especie de instinto innato o constitución patológica, y dicen que este segundo tipo de homosexualidad, su tendencia es natural, y que por eso está justificada su relación homosexual, y que tienen derecho a vivir en una sincera comunión de vida y amor semejante al matrimonio, y más si les es imposible soportar una vida solitaria. La iglesia está consciente que la persona homosexual lo sabe, y de eso vamos a hablar al final, y de los tres, y vamos a hablar al final de esto. La iglesia está consciente de que la persona homosexual tiene que ser acogida en la acción pastoral, con comprensión, y debe hablársele de la esperanza de que pueden superar sus dificultades personales y su inadaptación social. Y la iglesia también dice en estos casos que la culpabilidad de cada uno de ellos debe ser juzgada con prudencia, pero advierte con firmeza, una cosa es que sean acogidos en la iglesia y su pecado sea juzgado con prudencia y caso por caso. Eso es lo que está diciendo, eso es nada más una cosa, pero advierte con firmeza que jamás se puede dar una justificación moral a estos actos homosexuales, por consideración a la condición de esas personas. Es que pobrecito, esto, nunca jamás, si un obispo, un sacerdote dice que está bien y justifica un acto homosexual, ese sacerdote o ese obispo está mal. Si un predicador lo dice, está mal. Quien lo diga está mal. Nunca la iglesia va a dar una justificación a un acto homosexual, porque en la Sagrada Escritura las relaciones homosexuales están condenadas como graves depravaciones, e incluso son presentadas como la triste consecuencia de una repulsa de Dios. Dice que ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los que buscan el placer, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. Y esta declaración de los obispos termina diciendo sobre este asunto de las relaciones homosexuales, que este juicio de la Escritura no permite concluir que todos los que padecen esta situación incurran en una culpa personal. Fíjate lo que dice, este juicio de la Escritura no permite concluir que todos los que padecen esta situación incurran en una culpa personal, pero sí deja muy claro que los actos homosexuales son por intrínseca naturaleza desordenados y que no pueden recibir jamás aprobación de la iglesia en ningún caso, por más particular que este sea. Para no meternos mucho en ese texto, ¿te quieres meter mucho en la situación de los homosexuales? No, okay. Yo respeto a todo ese tipo de... No, yo también, y quiero, y amo. Amo a los homosexuales igual que a ti, igual que los y a que a mis enemigos. Espérame, es que debemos amar al homosexual, no su pecado. Debemos amar al que tiene relaciones extramatrimoniales, no su pecado. Y lo malo de muchos sacerdotes que dicen, Dios te ama como eres, sí, pero no te dicen, pero no ama tu pecado. Es que mucha gente te lo dice, ay, mira, ese es homosexual y los juzgan y los tratan mal y todo. Exactamente. No, son humanos igual que nosotros y no tienes por qué tratarlos mal. No, a eso me refiero. La iglesia no está condenando. Si los pecan, mira, ellos para que me entiendas, si una persona tiene tendencias homosexuales, eso no es pecado. El pecado es el acto que realiza, el acto homosexual. Por eso la iglesia aquí dice el catecismo claramente que el acto homosexual es intrínsecamente desordenado, no que el que tiene tendencias hacia otro es intrínsecamente desordenado. Él no es desordenado, el acto sexual en sí, la relación sexual entre personas del mismo sexo. Yo digo, pues cada quien, ¿no? Sí, bueno, pero yo estamos diciendo lo que aquí dice la iglesia, y ahorita vamos a ver algunas cuestiones muy padres al final sobre esto. Como humanos, como seres humanos, yo digo, tratarnos... Hay homosexuales, hay homosexuales más inteligentes que uno,
más decentes en muchas cosas, más trabajadores, más respeto. Los hay. Claro. No estamos juzgando, ni la iglesia juzga jamás la atracción de un hombre por otro hombre. No juzga eso. Juzga el acto que se pueden detener y que pueden aprovechar esa homosexualidad. Para mí, cuando lo ha hecho la iglesia, para consagrarse hacia Dios, como lo hacen incluso monjitas, sacerdotes que no tienen relaciones, tomar su cruz con amor. Claro, es que nadie está condenando a la persona que tiene esa tendencia. Estamos condenando al pecado. Y a los padres, digo, les falta decir: hijo, Dios te ama como eres, mas no ama tu pecado. Deshazte de él, punto. O sea, las cosas como son, como dijimos la vez pasada, tienes que predicar completamente. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la masturbación, que es el tercer tema. Dicen los obispos que con frecuencia se niega la doctrina según la cual la masturbación constituye un grave desorden moral, diciendo que la psicología y la sociología demuestran que se trata de un fenómeno normal de la evolución de la sexualidad, sobre todo en los adolescentes, y que no se da culpa verdadera, sino en la medida en que el sujeto cede deliberadamente a una autosatisfacción cerrada en sí mismo. O sea, solamente que él lo busque para satisfacerse y nada más, y egoístamente para él mismo, entonces sería pecado. Pero si lo hace como una exploración y como va creciendo con una evolución y se masturba, no pasa nada. Para la iglesia esto está mal, las dos maneras son pecado. Ellos dicen que solo entonces el acto sería radicalmente contrario a la unión amorosa entre personas del sexo diferente. Fíjate lo que dicen. Si él se cierra y se queda deliberadamente nada más en una autosatisfacción cerrada en sí misma, sería entonces sí pecado, porque sería contrario a la unión amorosa entre personas de sexo diferente. O sea, ellos nada más hablan que es pecado la masturbación en sí mismo, pero no sería pecado que se meta con una persona del otro sexo, o sea, una pareja heterosexual, porque para eso está hecho. Como si esto fuera, es que nos regresamos a lo anterior, como si esto fuera estos psicólogos, como si esto fuera lo normal, para eso fuera la sexualidad, para usarse con una persona de otro sexo, no dentro del matrimonio ni con las finalidades. O sea, desde ahí te das cuenta que están mal los psicólogos que dicen eso. Dicen, mira, si lo hace por una propia satisfacción y no por exploración y no porque va creciendo y se encierra en sí mismo en vez de tener relaciones sexuales con otra, ahí sí está mal. Pero si tiene relaciones sexuales con otra, ahí no está mal. No, espérame. Ellos no le están dando el mismo sentido que da este documento a el matrimonio. Bueno. Tal opinión es totalmente contraria a la doctrina de la Iglesia Católica, sean cuales fueran los argumentos de orden biológico o filosófico que se sirvieron, a veces incluso hasta algunos teólogos hablaban de esto, que así no era pecado, para decir esto. Pues tanto el magisterio de la Iglesia Católica, de acuerdo con una tradición constante, como es el sentido moral de los fieles, han afirmado, sin ninguna duda, y con verdad, que acuérdate que la Iglesia es fundamento y columna de la verdad, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínsecamente y gravemente desordenado. Eso lo dice la Santa Iglesia Católica. Y la tradición, desde nuestro Señor Jesucristo hasta la fecha, lo dicen. Un acto intrínseca y gravemente desordenado. Y la razón principal es que el uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales se opone esencialmente a su finalidad, sea cual fuera el motivo. La finalidad de la relación sexual es unitiva y procreativa en el matrimonio. Para eso lo hizo Dios. El demonio desvirtúa y ahora puede usarla como tú quieras, te pega la gana, porque aquello era cultura antigua y eran pensamientos para ciertas épocas, no para nosotros. Y eso no pasa ni cambia. Bueno, a esta masturbación le falta la relación sexual requerida por el orden moral. Aquella relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega entre el esposo y la esposa y de la procreación humana en el contexto de un amor verdadero dentro del matrimonio legítimo. Y es que solo a esta relación de mutua entrega y procreación debe quedar reservada toda actuación de la sexualidad, nos dice este documento. La tradición de la Iglesia ha entendido con claridad que la masturbación está condenada en el Nuevo Testamento, cuando en él se habla de impureza, lascivia, otros vicios contra la castidad y la continencia. Es impureza y lascivia y otros vicios, y entra entre otros vicios contrarios a la castidad y la continencia. No está la palabra exacta masturbación, pero sí está una persona que se llamaba Onán en el Antiguo Testamento. Dicen, pero ese no fue el pecado más grave. Bueno, al final de cuentas él tiene una relación con su esposa y lo que hace es, se sale de la esposa y derrama el semen en la tierra. El semen es semilla de vida la que viene, y uno está aventando la semilla fuera. Y dice que por aventar fuera la semilla de la vida, Dios le quitó la vida a Onán. Y eso viene en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Bueno, la frecuencia de estos actos intrínsecamente desordenados está en directa relación con la debilidad del hombre a la consecuencia del pecado original, lo que llamamos la concupiscencia. Pero también está directamente relacionada con la pérdida del sentido de Dios y con la depravación de las costumbres a la que ha llevado la comercialización, a la que nos han llevado los medios de comunicación. O sea, ellos nos han llevado a una depravación, como te decía, de las costumbres y pérdida del sentido de Dios. Ahorita lo que importa es satisfacernos el hedonismo, el placer, que sienta rico, que me sienta a gusto, que me sienta padre. Entonces, por eso es muy frecuente estos actos intrínsecamente malos. Y pues los medios de comunicación con tantos espectáculos y publicaciones, todo provocan
a las personas a que terminen haciendo esto. Bueno, así como también está directamente relacionada con el olvido del pudor, que es el custodio de la castidad. Luego vamos a un tema de la castidad que es muy padre, muy bonito. La psicología moderna ofrece datos que en el tema de la masturbación ayudan a ver cómo la inmadurez de la adolescencia, que a veces puede prolongarse más allá, el desequilibrio psíquico o el hábito contraído pueden influir sobre la conducta atenuando el carácter deliberado del acto. Pero no se puede establecer como una regla general que no haya una responsabilidad grave. No podemos decir no hay una responsabilidad grave. Sí, está chavo, está joven, trae broncas emocionales, pero no se puede jamás establecer como una regla general que no haya una responsabilidad grave. Pues sería entonces conocer la capacidad moral de las personas. Como te decía, pues el sacerdote tiene que luchar contra algo, el hombre tiene que luchar para santificarse. Eso es cargar tu cruz de cada día. Tengo deseos, pero no lo hago porque no agrada a mi Dios, porque desagrada a mi Señor, porque busco la santificación, porque Él tomó una cruz de veras donde lo latigaron, lo hicieron pedazos, como los que me mandaste, hecho pedazos de los, sí me lo mandaste uno de la espalda y todo, y Él soportó todo eso, y yo no puedo soportar no masturbarme hoy porque tengo ganas. ¿Dónde está la fuerza moral? ¿Dónde está esa lucha? ¿Dónde está esa responsabilidad moral que tienen la gente? Dice, bueno, por lo que los pastores, para juzgar en cada caso en particular, deben tomar en cuenta el comportamiento en cuanto al cuidado que esta persona ha tenido en observar la castidad. El sacerdote debe considerar si esta persona que le está diciendo que se masturbó ha empleado los medios necesarios, naturales y sobrenaturales, que son la gracia de Dios y todo, la ascética cristiana, la lucha contra uno mismo, el dominio del cuerpo. Si ha luchado con todo esto para dominar las pasiones y progresar en la virtud, tiene que verlo el sacerdote. Si ha luchado contra todo esto y a pesar de todo cayó, bueno, lógicamente es un desorden y es pecado, pero hay menos responsabilidad. ¿Ah? Y es que el respeto de la ley moral en cuanto a la sexualidad y a la práctica de la castidad, hoy en este día, y en estos días, y en estos años, se ha visto muy comprometida sobre todo por los cristianos light. El cristiano light que dice que muchas cosas no son pecado, que no son tanto, o que a lo mejor ya ni pecado son. Se llama cristiano light. Estos tienen la tendencia de reducir hasta el extremo la realidad del pecado grave, si es que no lo llegan a negar. Hoy hay algunos autores que han llegado a afirmar que el pecado mortal solo se realiza, el pecado mortal, dicen, solo se realiza en el rechazo directo y formal a la llamada de Dios, o en el egoísmo que se cierra el amor del prójimo. Si me cierro el amor de Dios a su llamada y al prójimo, eso es pecado mortal, todo le mando. Una decisión así sería necesario para constituir un pecado mortal, es lo que dicen. Pero que la masturbación no es pecado grave, porque se observa que con frecuencia es por malos hábitos contraídos, y que esto puede debilitar la respuesta a la llamada de Dios, pero no hasta el punto de rechazarlo. No está rechazando a Dios, y está débil en esa cosita, de hacer sus cositas, pero no, es lo que dicen, bueno. Y es que dicen que un rechazo directo a la llamada de Dios ocurre difícilmente en el campo de la sexualidad, donde el hombre no quebranta el orden moral deliberadamente, sino más bien bajo la influencia, dice, de su pasión, de su debilidad, de su inmadurez, incluso a veces de la ilusión que se hace de demostrar así su amor por el prójimo, como en el caso de los de Unión Libre. Y que todo esto además se añade la presión del ambiente social que tengo. Pero nos dice aquí este documento de la Iglesia, esto está en un error, porque un rechazo directo a la llamada de Dios sí puede darse por este tipo de actos sexuales. O sea, si yo ya tengo premeditado masturbarme y sé que lo voy a hacer y veo pornografía y hago medio sentido para llegar a la masturbación, estoy rechazando la llamada de Dios desde un principio hasta el final. ¿Me explico? Claro que se puede dar. Es que estos dicen que no se puede dar. Sobre todo, dice aquí, de este tipo de actos sexuales, sobre todo cuando estos han sido preparados, como sucede frecuentemente con actos anteriores, lo que te decía, más superficiales, por ejemplo, viendo pornografía con pensamientos lujurosos, consentidos. Por eso algunos actos sí son suficientes que se hacen para constituir un pecado mortal. Fueron preparados, tuvieron es como decía, dice la Sagrada Escritura, que el pecado se va gestando. Y mientras más tiempo dure la gestación, es como un embarazo más grande, sale un elefante, una gestación de un elefante que dura meses, sale un elefantote. Entonces va a salir el pecado porque tú lo estás gestando desde tu mente, desde tu corazón, desde tu impureza. Entonces sí estás rechazando la llamada de Dios y sí es un pecado grave. ¿Ya? Nos dice la Iglesia que el pecado mortal que se opone a Dios no consiste solamente en la resistencia formal y directa al mandamiento del amor. Se da también en aquella oposición al amor auténtico que es toda transgresión deliberada en materia grave de cualquiera de las leyes morales. Y no lo dice la Iglesia, lo dijo el propio Cristo. El mismo Jesucristo indicó el doble mandamiento del amor como fundamento de la vida moral, diciendo que de este mandamiento depende toda la ley y los profetas. Y es por eso que incluye todos los demás mandamientos particulares. Del amor depende toda la ley y los profetas. No dijo, toda la ley y los profetas están fuera, no sirven para nada, nomás el amor. No, por eso de ahí depende. Y esto quedó muy claro cuando el joven rico le preguntó, ¿qué debo hacer, Señor, para obtener la vida eterna? Y Jesús le respondió, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. No matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios, honrarás a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como ti. Le fue diciendo todos los mandamientos. Cero fornicación, cero adulterio, le dijo nuestro Señor.
Por lo tanto, el hombre sí peca mortalmente, no solo cuando su acción procede de un menosprecio directo al amor de Dios al prójimo. Odio a Dios al prójimo. No, es que nomás me estoy masturbando y no estoy ni contra Dios ni contra el prójimo. No, sí, porque estás despreciando las leyes de Dios. Por eso dice aquí, por lo tanto, el hombre sí peca mortalmente no solo cuando su acción procede de un menosprecio directo al amor de Dios y el prójimo, sino también cuando consciente y libremente elige un objeto gravemente desordenado, sea cual sea el motivo de su elección. Y dentro de los 10 mandamientos dice está, no cometerás adulterio, no fornicarás, no cometerás ni consentirás actos y pensamientos impuros. Y al quebrantar alguno de estos se desprecia la ley divina, y al despreciar la ley divina se desprecia a Dios. Por eso, al menospreciar el mandamiento divino, el hombre se aparta de Dios y pierde la caridad. Como te decía, es que uno que vive en pecado mortal no tiene caridad en él. Tiene amor humano, sentimentalismo, pero el verdadero amor, que ama a Dios en realidad y que busca el bien del prójimo, no lo puede tener. Por eso no se preocupan el amante por la amante, ni este por el otro, ni el homosexual. Ellos terminan matándose entre los homosexuales. No se preocupan por el otro porque no hay un verdadero amor sobrenatural en ellos. La caridad se va. Por eso nadie en pecado mortal puede decir que ama a Dios con un amor real. Ahora bien, la Iglesia reconoce que el orden moral de la sexualidad tiene para la vida humana bienes muy elevados. ¿Cuál es el orden moral de la sexualidad que tiene bienes elevados? La vida de otros seres. Traer hijos para ser hijos para el reino de Dios, para hacer crecer el reino de Dios, para unir a los matrimonios, por un amor verdadero, fundamento de la sociedad, donde se eduquen a los hijos, iglesias en casa. Para eso sirve la sexualidad, tiene planes muy elevados, por lo que toda violación directa a este orden es objetivamente grave, es pecado. Y nos dicen los obispos que también es verdad que muchas veces la falta de orden sexual no se le da un consentimiento plenamente libre. A veces no es plenamente libre y que por esa razón los pastores deben juzgar, como te dice, igual en este caso con cautela, sobre el grado de responsabilidad de las mismas en cada caso por particular. Pues dice la Sagrada Escritura, el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. O sea, Dios no ve el mismo pecado que comete una persona u otra, no lo ve igual ni lo juzga igual. ¿Por qué? Porque Dios ve todo lo que hay detrás de cada hombre que lo llevó a cometer este pecado. El hombre juzga sin ver el corazón, pero Dios juzga viendo los corazones. Y la Iglesia invita a los obispos a que sean como Cristo, vean los corazones. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito al final, sobre los 3 temas. Algo padre, pero para terminar con esto, dice, pero eso no significa de ninguna manera que en materia sexual no se cometan pecados mortales. Claro que los pastores deben ser pacientes y bondadosos con los que dirigen, pero no les está permitido a los pastores ni a nadie anular los mandamientos de Dios, ni reducir desmedidamente la responsabilidad de las personas. Pues en el mismo, fíjate, en el mismo no disminuir en nada la doctrina de Cristo, se encuentra una gran caridad hacia las almas. No hacer rebajas al evangelio es una gran caridad. Es que eres malo y dices las cosas. No puedo hacer rebajas al evangelio. Es que porque no quieres a la gente, porque la quiero. ¿Dónde está tu caridad? En que no se condene, en decir la verdad, aunque se asuste, se vaya al cielo asustado, a que se vaya, ¿cómo se llama? Feliz y contento al infierno. Ahí está la caridad. Los pastores deben ser pacientes y bondadosos igual que nuestro Señor, que fue intransigente con el mal, pero misericordioso con las personas. Por eso, la intención de esta declaración, dice, de la Iglesia es llamar la atención de los fieles sobre ciertos errores y desórdenes morales de los que deben guardarse. La virtud de la castidad debe enriquecer a las personas según los diferentes estados de vida, a unos en la virginidad o en el celibato consagrado, a otras de la manera que determina para ellas de la inmoral, según sean casados o solteras. También un casado tiene que ser célibe y tiene que ser casto y estar nada más con su esposa. Un casado no puede tener otra mujer tampoco. ¿Sí explico? O sea, también hay normas ahí en el matrimonio. Pero en ningún estado de vida se puede reducir la castidad a una actitud exterior nada más. Esta debe hacer puro el corazón del hombre, según la palabra de Cristo. Habéis oído que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. Existe la castidad. Hay 3 castidades, 3 tipos de castidad. Está la del cuerpo, está la de los sentidos y está la de la mente. O sea, la del cuerpo es cuando ya tuviste relaciones sexuales, la de los sentidos cuando hubo tocamientos o cuestiones que te iban a llevar hasta el acto sexual, y la de mentalidad aquí en la mente, pensando en actos sexuales. ¿Pero cuál crees que es la peor de todas? No sé. La que ya te entregaste, la que nomás te tocaron, o la que traes en tu mente todo el tiempo pensando. La que ya te entregaste, dice. Eso piensa la gente. Mira, hay gente que es aparentemente virgen, pero está hecha pedazos en su castidad en la mente. De la mente viene todo. De la mente vienen del corazón y de la mente. Del corazón salen y hacia la mente vienen injurias, robos, esto, lo otro, y la sexualidad desordenada. El que es impuro en su mente es impuro ante Dios. Aquí lo dice nuestro Señor. Yo les digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Entonces no nomás tenemos que cuidar la castidad del cuerpo, que es sigue siendo virgen, pero pues ya fue manoseada, tocada, besada, desnudada, tuvo sexo oral con estos, hablando así. Espérame. Eso no es castidad, no hay castidad. Y espérame. Y en el pensamiento tampoco hay gente
que aparentemente son vírgenes, que jamás los han tocado, pero están hechos pedazos de su alma y viven en pecado mortal por los pensamientos impuros tan puercos que tienen en su mente y en su vida, y los aceptan. Ahora sí, dime, a tus órdenes. Oye, si tú eres puro y limpio y todo, y sales a la calle siendo puro y limpio, y te encuentras una chava con la faldita hasta el rabo, sí. Ellas tienen una gran responsabilidad en tu pecado. Todo abierto y tienen una, si tú caes, ellas tienen una. Lo vimos, ¿te acuerdas en el purgatorio? Vimos en lo que iba a haces ahí, pues ni modo que. No, pero sí, tienes que hacerlo. Mira, un sacerdote decía, lo hago porque amo más a Cristo y me gustas más tu Señor. Y un sacerdote un sacerdote dijo así, pero rápidamente te voy a hacer una enseñanza de lo que dijo un sacerdote. Estaba viendo por una ventana cómo unos aves carroñeras estaban tragando una vaca tirada arriba de un hospital, muerta. Lo habían atropellado un caballo, no sé qué, todo podrido, y se lo estaban trague. Y como que volteaban y veían al padre. El padre estaba en una ventana y veían y seguían tragando mierda, y como que volteaban y decían, no, este pendejo, ¿por qué no se le antoja comer esto si es tan rico? Dice el padre, cuando reconoces la verdadera riqueza, el verdadero amor de Cristo y tienes tus ojos mirando hacia el cielo, ves lo demás como carroña. ¿Me explico? Es que toda la visión que te dé Dios y el sentido que tengas. Por eso yo decía, el padre debe juzgar si tú ya usaste la ascética, ya usaste los sacramentos de Dios, ya usaste de la oración, ya usaste todos los medios para no caer en ese pecado. Si no, pues entonces es un pecado grave para ti. Tienes que emplear todos los medios. Y tú mismo lo dijiste, si el ojo te es ocasión de pecado, arranca, te lo explico. O sea, no quieres el Señor que te lo saques, voltéate. Claro. Ahora, si llegas a caer en ese pecado por culpa de otra persona, no aminora tu culpa, pero también ella carga con tu culpa. Lo vimos en el del purgatorio. Y va a ser juzgado por eso también en el reino de los cielos. Una cosa rápidamente. O ante nuestro Señor, no en el reino. También mis amigos se lo están preguntando. O sea, yo hago preguntas porque muchos quieren preguntar y no pueden porque están ahí, pero... Más que no se largue mucho porque... Sí, rápidamente. Sí, muy bien. Tú tienes boca para comer, ¿no? Y tu estómago para digerir. Lo de San Pablo. Y después lo tienes que desechar, ¿no? La comida es para el vientre y el vientre para el caño. O sea, para el caño. Nuestro cuerpo que Dios nos hizo físico tiene necesidades fisiológicas, las cuales él produce el semen, el esperma, en el cual vienen lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Tiene que tener una salida, al igual, si yo te puedo decir eso. Bueno, permíteme. Pero es que lo hemos dicho mil veces. Ahorita me contestas, ya sé, yo sé, pero esto va a ser algo nuevo que ellos quieren saber. Okay. ¿Sí? El cuerpo tiene la necesidad fisiológica de sacar ese esperma porque se puede podrir adentro. Yo sé que es pecado masturbarte, que no sé qué, que va a salir solo. ¿Cuál es la finalidad? Al final de cuentas, ese esperma va a salir al baño o vas a tener un sueño mojado y vas a sacarlo. Pero va a salir, tiene que salir a final de cuentas. Entonces yo digo, o te están preguntando ellos, o te están ahorita están checando ellos, dicen, entonces, ¿por qué es pecado masturbarse? Ahora, sí, como te decía, si te hace daño un ojo, quítatelo. Si te hace daño una mano, córtatelo. Si te está haciendo daño el aguantarte las ganas, y no quiero meterme más a fondo porque vas a decir, que no. Y estás viendo las chavas que te pasan acá, por acá, y te están excitando y todo. Y tú puedes, o la gente débil de mente pueden llegar a hacer violaciones hacia menores, hacia señoras, por la necesidad fisiológica que tú te estás aguantando. Y si tú te desahogas, sacas eso que te está haciendo daño, esa situación que a final de cuentas, su final, sea bien o sea para mal, es la masturbación. Sí. Entonces, estás primeramente totalmente en un error. Aquel que se masturba más quiere. Y si se masturba más, al rato pasa la masturbación a la violación. No digas cosas que has escuchado. No digas tonterías que dice la gente. Es que se me antojó y yo como no me podía más. No, mientras más se masturban, mientras más degenerados se vuelven, más depravados su mente. Aquel que come pastel quiere pastel. Yo si paso por una pastelería en mi vida, pruebo un pastel y lo veo, lo huelo, no me importa. Pero si lo he probado y lo he comido, cada día quiero más pastel y cuando uno se me antoja más. Eso es una tontería, es la peor estupidez en mi vida que he oído. El que no se masturba busca mejor una violación. Eso no es cierto. Lo decía, escúchame, lo decía una señora que también, pobrecita, que se murió una vecina de nosotros. Oye, les digo a los niños que para que no embaracen a una niña mejor se masturben para que no estén en pecado. Claro que es un pecado y es un pecado grave. Es que no demos escapatorias falsas. Acuérdate que cuando Dios nos dice que podemos hacer algo, Él no nos da cosas que no podamos soportar, no podemos hacer. Él está detrás de nosotros, no confiamos en Dios, no creemos en Dios. Por eso la masturbación entonces es un alejamiento de Dios. Es un acercamiento al mundo, un acercamiento a la ciencia. Y la ciencia es la nueva palabra de Dios. La ciencia que te dice que se te pudre y que te hace daño es una mentira. En nombre de la ciencia se matan bebés en el vientre de las madres que dicen que no son bebés.
Que un cigoto no sube y los matan. Y en nombre de la ciencia se matan a las personas grandes. Y en nombre de la ciencia se han hecho las peores aberraciones del mundo. Y en nombre de la ciencia, cuando llegan a México, decían que los que estaban aquí, que andaban en los árboles, eran changos inhumanos y los mataban los españoles. Y en nombre de la ciencia se han hecho las peores apestosidades y cosas que no te puedes imaginar. Y se han tratado de unir animales, espermas de animales con óvulos de un hombre con un animal. Y han hecho las peores. No le creas a la ciencia. Espérame. Hay una ciencia franca, recta, que trabaja en el nombre de Dios. Y sí, porque la ciencia y la religión no están peleadas. Y la religión quiere una ciencia, pero una ciencia recta, con recta intención. No una ciencia pagada por millonarios como Soros, que hace pura porquería con los niños y que venden los fetos para matarlos y para hacer experimentos. Y luego te dicen, esto te hace daño, es esto acá. Como esta ciencia que usan para meterte la ideología de género. Que si no, no te vas a desarrollar bien y te vas a sentir impotente y te vas a matar y te vas a volver loco. Pura estupidez de la ciencia. Han hecho de la palabra de Dios nada y de la ciencia palabra de Dios. No es para gente inculta, impreparada y tonta que se cree todo lo que le ponen enfrente y en los comerciales. Jamás te va a hacer daño. Si no, Dios no quisiera a los sacerdotes que fueran así, que no tuvieran relaciones sexuales. Y como dice cielo, permitiera que tengas un sueño húmedo, gloria a Dios. O vas al baño, sales del baño y ahí aventas porque Dios lo quiso, gloria a Dios. Pero tú no estás atentando, tú estás confiando en Dios. Nos falta tanta confianza en Dios. No quiero hablar de otra situación porque si no nos bloquean, que hay gente que está haciendo cosas porque le tiene desconfianza, miedo a Dios. Entonces busquen las cosas humanas para salvarse. Es que Dios no puede con esto, Dios puede con todo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Por eso este programa es para gente que ya crea en Dios. Si no, tenemos otros para gente que no cree y empezar. Pero eso es para nuestros hermanos católicos, para nuestros hermanos cristianos que vean los errores y las estupideces que nos trae el mundo. Por eso se hizo ese documento de la iglesia. Es un documento estudiado y en la iglesia hay científicos. Y los mayores científicos del mundo que han hecho descubrimientos han sido sacerdotes. No está peleada la religión con la ciencia, pero sí con los científicos locos y los científicos pagados y manipulados por el nuevo orden mundial y por Soros y por todos los que quieren hacer pedazos a todas las familias y todo el mundo. No hay que creerles a los locos, no creas todo lo que ves. Eso te lo digo y lo habíamos hablado ya. O sea, es que si te agarras diciendo es como un hermano separado, se agarra y dice, pues yo me quedo callado 2 horas y bueno, ahora sí me vas a contestarte. No todo lo que es, no todo lo que ves es cierto. Ni es cierto todo lo que ves tampoco. Entonces, hay que tener mucha disciplina, hay que tener mucho estudio, hay que tener cabeza y métete a investigar en doctores científicos reales que te dicen que no te hacen ningún daño, absolutamente. Incluso los boxeadores, cuando van a boxear, tienen que pasar 2 o 3 meses, no tienen sexo. Porque aumenta la potencia, la virilidad, no muchas otras cosas. O sea, es que no podemos hablar por lo que diga la gente y por lo que diga la televisión. Estos medios sirven para muchas cosas buenas como para evangelización, pero también sirven para podrir mentes, para hacer depravadas a todas las personas. Por eso estamos haciendo precisamente este tema, para no confundir a la gente. ¿Ah? Bueno, ok. La virtud de la castidad, ok, ya vimos según casados solteras, pero en ningún estado de vida se puede reducir la castidad a una actitud exterior. Esta debe ser puro el corazón del hombre, según la palabra de Cristo que dice, haber oído que dicho, no adulterarás, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer diciéndola ya adulteró con ella en su corazón. La castidad está incluida en aquella continencia, contenerse, que San Pablo menciona entre los dones, es un don del Espíritu Santo la continencia. Le pido al Espíritu un don, y si no puede, oye, ¿crees que te creó? Sí. ¿Crees que inventó el mundo? Sí. ¿Crees que te amas? Sí. ¿Crees que vas a resucitar? Sí. ¿Crees que te vas a ir al infierno? Eso no creo. ¿Crees que es pecado? Esto tampoco. ¿Crees que te puede dar el don de la conciencia? Eso tampoco. O sea, ¿creemos lo que nos conviene de Dios? ¿Creo que mañana me va a cuidar y voy a conservar mi trabajo? Sí. ¿Creo que se va a molestar si cometo pecado? No. Es que no es así. Es un Dios completo que hay que creerle todo. De principio ven todo lo que dice. Y lo dice San Pablo, que la continencia es un don del Espíritu Santo. Y luego aparte dice continencia de San Pablo menciona entre los dones del Espíritu Santo, mientras que condena el propio San Pablo a la lujuria como un vicio que excluye del reino de los cielos, diciendo la voluntad de Dios es su santificación. Y si la voluntad de Dios es, y es tu misión, Él te dota de lo necesario para tu misión. Dice la voluntad de Dios es su santificación, que se abstengan de la fornicación, que cada uno sepa tener a su mujer en santidad y honor, no con un afecto libidinoso, ni siquiera entre los esposos, como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie se atreva a ofender a su hermano, que no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, quienes estos preceptos desprecian, no desprecian al hombre, sino a Dios y al Espíritu Santo. Quien desprecia estas leyes de Dios, desprecia a Dios y al Espíritu Santo. Dice San Pablo en cuanto a la fornicación y cualquier género de impureza o avaricia, que ni siquiera puede decirse que lo hay entre ustedes como conviene a los santos. La indecencia, incluso las de doble sentido, dice las conversaciones tontas, la chabacanería, que desentonan más bien den acción de gracias a Dios. Nada de eso puede verse a nosotros los cristianos, porque deben saber que ningún fornicario, ningún impuro, ningún avaro, que es adorador de ídolos, el que es fornicario, adorador de su cuerpo, es un fornicario, es un adorador de ídolos y no va a tener parte, dice, no tendrá parte en la heredad en el reino de Cristo y de Dios, que nadie los engañe con palabra de mentira, como estos científicos locos, pues por esto viene la cólera de Dios sobre los hijos de la rebeldía. No tengan parte con ellos, dice San Pablo, ustedes fueron algún tiempo tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden pues como hijos de la luz.
palabra de Dios. Lo está diciendo muy claramente. Ahora decían, dice que el que se casa con otra y comete adulterio, y todos tapan los oídos. Oye, yo estoy casado con otra y estaba, pero yo no cometí adulterio. Arránquele esa hoja a la Biblia. Ya se la arranqué, vaya con el vecino y arránquele a la Biblia al vecino. Y váyase por toda la Biblia del mundo y arránquese. Y aun cuando termine, sigue siendo palabra de Dios. Usted vive en adulterio. O sea, lo que dice el Señor, lo que dice la palabra de Dios, ahí está, para los que creemos en Dios. San Pablo condena el pecado de la fornicación no solamente en la medida en que perjudica al prójimo o al orden social, sino porque el fornicario ofende a quien lo ha rescatado con su sangre. Fuimos comprados a precio de sangre y sangre preciosa, derramada con mucho dolor de nuestro Señor Jesucristo. Dice que lo ha rescatado con sangre de Cristo, del cual es miembro del Espíritu Santo, del cual es templo. Estamos traicionando a Cristo y al Espíritu Santo. Por eso nos dice San Pablo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Cualquier pecado que cometa un hombre fuera de su cuerpo queda, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿No sabéis que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de Dios y que por tanto no se pertenecen ya? Han sido comprados, dice San Pablo, por un gran precio. Glorifiquen entonces a Dios con sus cuerpos. No lo maldigan con sus propios cuerpos. Glorifíquenlo, agradézcanle. Es por eso que cuanto más comprendamos la excelencia de la castidad y su función necesaria en nuestras vidas, mejor entenderemos por una especie de instinto espiritual que nos pone Dios lo que la castidad exige y aconseja. Oye, ¿y hasta aquí será pecado? ¿Y hasta aquí se enojará Dios? Ya te lo había dicho un día, oye, Gary, saludé a la vecina. Ah, está bien. Y luego al rato, volví a saludarla, salí a saludarla. Está bien. Hoy, y luego la saludé 7 veces hoy. No, está bien. ¿No te enojas? No, es que quiero ver hasta dónde te enojas. No tratemos hacia Dios. La castidad exige cosas más, un corazón puro. San Juan vio a Dios, vio el Apocalipsis, escribió el libro. Es un apóstol que nació virgen y murió virgen. Y se acostó sobre el pecho de nuestro Señor cuando los demás no se atrevieron a preguntarle, Señor, ¿quién te va a traicionar? Los puros de corazón verán a Dios. Y lo veía San Juan. Y San Juan no se enfermó como hacían los doctores, ni se masturbó, ni anduvo buscando viejitas para violar en la calle, ni muchachitas. Y murió a los 70 y tantos años. Y jamás tuvo una relación sexual. San José tampoco. Son un don del Espíritu Santo. Hay que creer en Dios. O creemos en un Dios completo o no creemos nada en Dios. Porque el demonio también cree de algunas cosas de Dios, pero el demonio no las cree. Reniega de ellas. La vida cristiana sigue siendo las huellas de Cristo y exige que cada cual se niegue a sí mismo. Es negarte. Tengo ganas, pues niégate a ti mismo. Toma tu cruz de cada día sostenido por la esperanza de la recompensa. Que si padeces con Cristo, también vivirás con Cristo. Si sufres con Cristo, con Él reinarás con Cristo. Es palabra de Dios. Por eso hoy más que nunca debemos emplear los medios que la iglesia nos recomienda para una vida casta, que son la disciplina de los sentidos. Espérame, tápate los ojos, volteate claro. A mi amigo me han dicho que eres puto, que eres un joto, maricón, así me han dicho. Porque mira más que echar y me volteó para el otro lado. No, porque me gusta más Dios y me gusta más mi esposa. Amo a mi esposa con todo mi corazón y amo a Dios. Tienes que hacer eso, tienes que hacerlo. Que caigas una vez, que caigas, sí, pero levántate, que no sea tu intención estar tirado en el pecado. Yo no digo que no haya caído, todos hemos caído, todos somos pecadores. Pero el santo no es el que no peca nunca, sino el que cae y se levanta, con la intención de no volverlo a hacer. Entrega su pecado en el confesionario y cree en Dios y cree en su poder y en su fuerza que lo va a sostener. Ese es el que termina siendo santo. Que son la disciplina de los sentidos y la mente, prudencia, atenta, evitar las ocasiones de caídas, guardar el pudor, sobriedad en las diversiones, ocupación sana, recurso frecuente a la oración en los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía. Si tú has seguido a la Eucaristía, si tú te confiesas seguido, si tu ocupación es sana, si te pones a leer la Biblia, si rezas, si haces cosas sanas y santas, buenas para la gente, convives con gente sana que no habla charlatanerías, que no habla dobles sentidos, no ves pornografía, no. Claro que todo eso te ayuda, claro. Sobre todo los jóvenes deben formar su devoción a la Inmaculada Madre de Dios y proponerse como modelo de vida de los santos y de aquellos otros fieles cristianos, especialmente de santos jóvenes que destacaron la práctica de la castidad. Acaban de uno de 20 y tantos años, ¿no? Lo acaban de ser santo, uno de 20 y tantos años, lo acaban de santificar y que todavía está su cuerpo incorrupto, que predicaba sobre la Eucaristía, no me acuerdo el nombre, es un italiano. Todos debemos tener un elevado concepto de la castidad, de su belleza, pues es una virtud que hace honor al ser humano y que lo capacita para un amor verdadero, desinteresado, generoso y respetuoso hacia todos los demás. Pues bien, para terminar esta declaración, nos exhorta a cada uno en nuestra vocación a ser difusores de esta verdad, de esta doctrina de la iglesia, de esta ética sexual. Todos tenemos que hacerlo. Le dice aquí a los obispos que deben enseñar la doctrina moral sobre la sexualidad, por más difícil que sea cumplir este deber por las ideas y las costumbres que hoy se hayan extendidas. Y les dice a los obispos que los principios y las normas de vida moral de esta declaración se deben de mantener siempre y enseñar fielmente, no se pueden cambiar. Y le sigue diciendo a los obispos que deben de hacer que comprendamos que la iglesia conserva, dice, debe ser que conserva estas normas, no como tradiciones supersticiosas o tabús, ni por prejuicios maniqueos, que era el maniqueísmo que pensaban que el cuerpo y todo lo relacionado a la materia era malo. No, como dicen algunos, sino porque la iglesia sabe con seguridad que corresponden al orden divino de la creación y al Espíritu de Cristo y por tanto también a la dignidad del hombre.
y que también los obispos deben velar para que en las facultades de teología y en los seminarios se dé una doctrina sana a la luz de la fe y bajo la dirección del magisterio de la Iglesia, y cuidar que los confesores iluminen las conciencias y que la enseñanza catequética se dé en perfecta fidelidad a la doctrina católica. Y dice también a los obispos y a los sacerdotes y a sus colaboradores corresponde poner en guardia a los fieles contra las opiniones erróneas propuestas por libros, revistas y conferencias públicas. A los papás, a nosotros, ¿qué nos dice? A nosotros nos dice, y a los educadores, a los papás y a los educadores de la juventud, que deben conducir a sus hijos y a sus alumnos a la madurez psicológica, afectiva y moral por medio de una educación integral, y que enseñen con prudencia y de manera adaptada a cada edad, lo que aquí está expuesto, y que forjen en ellos las costumbres cristianas, pero no solo con consejos, sino sobre todo con el ejemplo mediante la ayuda de Dios que les va a traer la oración. La ayuda de Dios la trae la oración. Dice también a los artistas, escritores y cuantos disponen de los medios de comunicación social, que deben de ejercitar su profesión de acuerdo con su fe cristiana, conscientes de la enorme influencia que pueden alcanzar. Y por último nos dice a todos los fieles laicos, a todos, que en virtud de su derecho y deber de apostolado, deben tomar en serio el trabajar por este mismo sentido. Firma el Papa Pablo VI el 7 de noviembre de 1975, quien aprobó esta declaración acerca de la ética sexual, la confirmó y ordenó que se publicara. Firmada por el Papa Pablo VI en el 75. Bueno, para terminar esto quiero comentarlo así, porque vimos varias veces que todo decía que la Iglesia debe acoger a estas personas y que debe juzgar cada caso en particular, y mucha gente no lo entiende, dice, bueno, es pecado, no es pecado, entonces como que los acoge y los juzga. Vamos a ver. ¿A qué se refiere la Iglesia cuando dice a los sacerdotes que hay que acompañar a estas personas y juzgar el pecado particular de cada uno? Bueno, primeramente, lo que hablamos hace rato, primeramente, algo que debe quedar muy claro es que la Iglesia nunca va a negar que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, esas que llaman prematrimoniales, que no es conforme al fin de la sexualidad ni conforme a la doctrina católica, es pecado. Tampoco nunca va a negar que el acto homosexual es intrínsecamente desordenado, por lo que es pecado. Y tampoco nunca va a negar que la masturbación también es un acto desordenado y es pecado. Eso no lo va a negar. Pero, como digo, la primera intención, tú lo dijiste, de todos, es juzgar y condenar a la persona que comete un acto sexual malo. La primera intención, todos, es juzgar y condenar a la persona que comete un acto sexual malo, ¿sí o no? Y solo decimos, es pecado. Por eso, la Iglesia invita a los sacerdotes a juzgar con caridad y claridad en cada caso. Estos sacerdotes tienen que escuchar bien y ver qué hay detrás. Ver primeramente que esta persona es un ser humano, como lo decía hace rato, con una historia. Y este ser humano, dentro de esa historia, el buen pastor tiene que encontrar ahí la raíz del problema. Y entonces, desde ahí, buscar cómo ayudarlo. Y es que por lo general, todos, cargamos con heridas emocionales. Unos del vientre de la madre, unos de chicos, unos de cosas, muchos problemas y broncas que hemos tenido en la vida. Por lo general, todos cargamos con heridas emocionales y buscamos refugios. O buscamos salirnos de una realidad, todos lo hacemos, que nos lastima. Y por eso unos se refugian en la droga, otros en el alcohol, otros en el juego, otros coleccionistas y otros en la sexualidad. Siempre uno quiere evadir la realidad y se refugia en algo. Pero hay quienes les tocó evadir esta realidad y se meten en la sexualidad desordenada, para buscar refugio y sanación supuesta a esas heridas que tiene. Hablando de la sexualidad desordenada, muchos que han caído en esta práctica no es por maldad, sino es porque no pudieron o no supieron encontrar refugio espiritual en su religión, en sus párrocos, en su iglesia. No supieron encontrar refugio espiritual. En los grupos laicales no supieron encontrar refugio espiritual. Todo el mundo quiere ese refugio espiritual. O porque no supieron encontrar refugio emocional en su familia. Su familia estaba desbaratada, estaba mal y buscaban un refugio emocional. Toda esta gente es gente que se buscó refugiarse en la sexualidad desordenada porque no encontró refugio espiritual, no encontró refugio emocional. Eso lo deben de ver los sacerdotes, eso se refiere a esto. O porque fueron abandonados por alguien, por traicionados, por un amigo, por una amiga, por un hermano, desilusionados fuertemente por alguien en quien pusieron toda su confianza, o han sido heridos de alguna forma que no sabemos. Todos cargamos con esas heridas, a eso se refiere la Iglesia. Y al no encontrar estas personas la seguridad que buscaban, confundidos muchas veces, pero también manipulados por estas corrientes actuales dañinas y por esta ciencia de porquería que me decías, van y caen en una relación sexual desordenada, donde sienten ese apoyo, ese cariño, esa amistad, esa supuesta alegría que buscaban, y se sienten ya plenos, supuestamente llenos. Tú les has pecado, pero ¿por qué no has pecado? Y se acabó. No te van a creer. Por eso hay que tratar cada caso. Ahí es donde el buen pastor les puede ayudar a que entiendan que sí es cierto que los seres humanos necesitamos apoyo, cariño, amistad, compañía, alegría. Necesitamos que otros nos ayuden a descubrir lo mejor que hay en cada uno de nosotros. Lo necesitamos todos. Pero esto se puede encontrar de muchas otras formas, pero no en la sexualidad desordenada.
porque esta no es necesaria para sentirse emocionalmente satisfechos. Y además, la sexualidad desordenada tiene un alto costo por lo general, porque siempre termina la persona sintiéndose peor que antes se sentía. Los homosexuales, los que se masturban y se andan escondiendo, las relaciones privadas, no le quieren levantar la cara. O sea, terminas sintiéndote peor. O ya estás en una relación, pero te deja y te deja otro. Entonces, salió peor el remedio que la enfermedad. No es ahí donde deben de buscar. Eso es lo que los sacerdotes tienen que hacer con la gente, enseñarles. Por eso la primera preocupación de la iglesia es acompañar a la persona. Lo primero es ayudar a las personas a que analicen ellos su propia historia. Y desde ahí puede empezar el camino a la verdadera alegría. Que la verdadera alegría se encuentra en la libertad y no en la esclavitud del pecado. Para ser libres nos libertó Cristo. Mi alegría estará en ustedes y su alegría será plena e inmensa. En esa libertad de los hijos de Dios encuentras alegría. Y desde ahí, desde esa historia es donde la iglesia pide al buen pastor o al sacerdote que juzgue el pecado. Porque no ayuda mucho al penitente, vas a confesarte, solo decirle, cometiste pecado mortal, haz esta penitencia, que te ve. ¿Qué lo ayuda? Hay gente que va con el corazón deshecho y que quiere ayuda a la iglesia, pero no encuentra ese refugio emocional, espiritual en nadie. Lo que sí ayuda es buscar que estas personas vean su futuro, que cada quien que está viendo así vea su futuro, porque ese futuro se está construyendo hoy en su presente. El futuro mío se está construyendo hoy en mi presente con mis actos. Hay que enseñarles que como vivan y lo que hagan hoy repercutirá directamente en su futuro, pues solo así podrán tomar entonces en serio su presente. Si saben que lo que están haciendo ahorita y cómo te ves en 20 años con esta persona, y cómo te ves en 20 años con este muchacho homosexual que colegian, no, ya no me voy con él, me voy con otro. O sea, ¿cómo te ves? Estás fabricando y creando tu propio futuro en este momento. Toma en serio tu presente. ¿Cómo te ves en la eternidad con Dios? ¿Cómo te ves en tu juicio? ¿Cómo te ves ante los demás? ¿Cómo te ves cuando tengas un hijo o una hija y sepa que anduviste y fuiste mujer o hombre de 40? ¿Qué estás construyendo para tu futuro? Necesitas ponerlos en esta realidad, en este presente. ¿Ok? Y para terminar ahora sí, quiero leer unas palabras. Son unas palabras dichas del Papa Juan Pablo II, que a esto es a lo que me refiero, por aquellos que no alcanzan a oír, aquellos pastores que no alcanzan a oír o ver la necesidad de las gentes, como nuestro Señor Jesucristo que dijo, tuvo compasión de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Son dos frases que leí en otro documento que estoy leyendo, que me gustó mucho, y no son de este documento, pero lo estaba leyendo hace 2 o 3 días y dije, mira, como que me cae para este documento, voy a leer estas dos frases y con eso termino. ¿Verdad? Estas son palabras del Papa San Juan Pablo II, que se pueden aplicar también aquí, que dice así, dice los pastores deben preguntarse sinceramente, fíjate lo que dice, los pastores deben preguntarse sinceramente si han prestado suficiente atención al hacer del corazón humano, que busca el agua viva, que solo puede dar el Cristo nuestro Redentor. Preguntarle a los pastores, ustedes, y sinceramente, se han preocupado lo suficiente por esa sed que hay en cada corazón de cada ser humano, porque para eso son pastores, que buscan, que están insaciables y llenos y buscan cosas. ¿Se han preocupado de veras por cada uno de ellos? Dice San Juan Pablo II, y en otro párrafo dice, si no queremos que la iglesia sea acusada de permanecer sorda ante los anhelos de los hombres, sus miembros de la iglesia deben aprender a escuchar, fíjate que, como dice aquí, el clamor con frecuencia silencioso del corazón de los hombres. Sus miembros deben aprender a escuchar el clamor con frecuencia silencioso del corazón de los hombres, que los lleva a alejarse de la iglesia cuando no encuentran en ella respuestas convincentes. Se me hizo muy adecuado estas dos frases de San Juan Pablo II para terminar este tema. Bueno, se hizo largo, 1 hora 12 minutos. Está excelente. Ahí está. Pero pues bueno, se lo dejamos ahí de tarea para que nos lo dejamos a nosotros también. Para que lo analicen. Nos lo dejamos de tarea. Y bueno, como decías, la iglesia juzga a las personas que la iglesia no juzga. Bueno, los representantes de Dios, los padres. La iglesia te enseña como madre y maestra lo que está bien y lo que está mal. Ella te dice, tú le dices, oiga, madre iglesia, si hago esto, ¿es pecado mortal? Sí. ¿Y qué pasa con el pecado mortal? ¿Me puedo condenar? Sí. O sea, la iglesia te dice lo que es. Te enseña como madre y maestra. Acuérdate que no prohíbe, no juzga. Y ella no juzga a las personas. Juzga el pecado ya está juzgado por nuestro Señor Jesucristo y lo detesta. Eso es lo que debemos entender. La iglesia nos enseña y nos dice cuál es el camino o el atajo para llegar al cielo y cuál es el camino o el atajo que no quieren que tomemos para llegar al infierno. Muy bien. Y bueno, pues mis amigos, nos despedimos. Como siempre eso. Sigue diciendo la gente que tú y yo estamos locos. Tuyos. Así es. Oye, y te voy a dejar algo de tarea y me gustaría que ya por último. Ok. Los padres violadores, ¿quién los juzga?
Nos vemos. A todos nos juzgará el Bye, Señor. bye.